Hoy, octubre 15, estaremos leyendo los capítulos 10 y 11 del libro de Marcos, comenzando con Jesús enseña sobre el divorcio. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él, respondiendo, les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribo este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Jesús bendice a los niños. Y le presentaba niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. En verdad os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándoles en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. El joven rico, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él, entonces respondiendo, le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirle, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús dijo, en verdad os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o tierra por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primero. Nuevamente Jesús anuncia su muerte. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo.
Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Petición de Santiago y de Juan. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: Podemos. Jesús les dijo: A la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándoles, les dijo: ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ella potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El ciego Bartimeo recibe la vista. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Capítulo 11. La entrada triunfal en Jerusalén. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera, a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Maldición de la higuera estéril. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo,
pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de los higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Purificación del templo. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. La higuera maldecida se seca. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque en verdad os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. La autoridad de Jesús. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta, y respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo, dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Hasta aquí terminamos el capítulo 11 de este libro de Marcos. Y para el devocional del día de hoy podemos hablar acerca de servir con fe y con humildad. En estos capítulos del 10 y 11, Jesús nos enseña el verdadero camino del reino de Dios, que no se trata de poder, de riquezas, ni posición, sino de humildad, de servicio y de fe genuina. En Marcos capítulo 10 podemos ver que Jesús corrige las ideas equivocadas de los fariseos, los discípulos y del joven también rico. Les muestra que el reino no se gana por méritos humanos, sino por una entrega total del corazón a Dios. Recordemos cómo los discípulos deseaban sentarse a la derecha y a la izquierda. Sin embargo, Jesús les explica que en el reino de Dios no son así las cosas como en el reino humano. En el reino humano, el que es primero es aquel que todo mundo le sirve, pero en el reino de los cielos, el que quiera ser primero debe ser el que sirve a todos los demás. Con el joven rico hay una gran enseñanza, porque ahí nos enseña, nos explica en este capítulo qué es lo que realmente ama más nuestro corazón. Me hace ver que el joven rico cumplía todos los mandamientos. Nos hace ver la palabra del Señor que no basta con cumplir solamente los mandamientos,
si nuestro corazón en primer lugar no está Dios, de nada sirve todas las cosas que podamos nosotros cumplir. Jesús les muestra que el reino no se gana por méritos humanos, sino por una entrega total del corazón a Dios. El joven rico quería la vida eterna, pero no estaba dispuesto a soltar lo que más amaba, que eran sus bienes. A veces nosotros también queremos seguir a Cristo, pero sin soltar lo que nos ata, el orgullo, el miedo o el pecado o el deseo de control. Yo sé que en la palabra de Dios nos muestra cómo siervos de Él eran abundantemente bendecidos con riquezas como Abraham. Sin embargo, una gran diferencia de Abraham y de este joven rico es que Dios era el primer lugar en la vida de Abraham, no las riquezas. Jesús también nos recuerda que el que quiera ser grande debe de ser servidor de todos. Jesús mismo dio el ejemplo al entregar su vida por amor. Servir no nos hace menos, sino que nos hace más parecidos a Cristo. También Jesús habla acerca del divorcio y nos habla que las circunstancias que se dan para un divorcio es cuando hay dureza en el corazón de cualquiera una de las dos personas, del hombre o de la mujer. Siempre el divorcio ha existido, pero no es el deseo del corazón de nuestro Padre, sino de que permanezcan unidos. En Marcos capítulo 11 nos enseña y nos habla acerca de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesús y muestra a un rey muy diferente al que nosotros vemos en nuestros tiempos. Nos muestra a un rey humilde, montado en un burro, no en un caballo de guerra. El burro era un símbolo de paz. Jesús no busca fama, sino busca transformar los corazones. En nuestro tiempo, en donde todo mundo busca el ser reconocido, en estos tiempos, ¿cuántas personas, cuántos jóvenes? Una de las cosas que más desean en las redes sociales es que quizás sus videos puedan hacerse grandemente virales. Se buscan reconocimiento y es una lucha de poder, es una lucha de que alguien nos mire, de que alguien reconozca el trabajo o nuestra persona. Sin embargo, Jesús nos enseña que Él jamás buscó la fama, jamás buscó el ser reconocido, sino que Él siempre buscó transformar los corazones y las vidas. También nos habla y nos relata acerca de cuando Jesús entró y limpió el templo de aquellas personas que habían hecho de su casa una casa de negocio, cuando Dios había hablado que su casa sería siempre una casa de oración. Dios nos enseña que desea pureza en nuestro interior. Nosotros somos ahora el templo. Así como Jesús quitó lo que profanaba el templo, también quiere limpiar nuestra vida de lo que estorba la comunión con Él. Todas estas cosas, quizá en estos tiempos para mucha gente, ir al templo significaba ir a comprar cosas. Dejaba de tener el enfoque principal, que era buscar a Dios, intimar con Él en oración, recibir también de su presencia. Y Dios desea que así también en nuestro corazón, en nuestras vidas, se quite todo aquello que robe la atención de lo que realmente es importante. Incluso en los lugares en donde vamos también a adorar al Señor, en nuestros cultos, ¿verdad? En nuestros templos, hechos ya sé que por mano de hombre, pero no debemos de cambiar el enfoque a lo que vamos a la alabanza, a adorar al Señor, a buscarlo en oración, en intimar con Él. Finalmente, Jesús nos enseña con la higuera que la fe verdadera da fruto. No basta con parecer creyentes, sino debemos de vivirlo cada día en oración, confianza y perdón. A través de la higuera vemos que siempre debemos de dar fruto. Jesús fue a tomar fruto y nos dice claramente que no era el tiempo y por eso maldice a la higuera. Pero nos muestra con esta enseñanza que el cristiano debe estar en todo momento dar fruto, y también nos enseña una gran revelación referente a la oración. Cuando se hace con fe, recibimos lo que también estamos pidiendo.
Preguntas para reflexionar. ¿Estoy dispuesto o dispuesta a soltar lo que impide que siga a Cristo plenamente? Esto nos enseña con la historia del joven rico. ¿Qué me está impidiendo? Debemos hacernos esta pregunta. ¿Hay algo que realmente me está impidiendo seguir a Cristo? A veces el trabajo, los afanes, las riquezas, alguna confianza puesta en alguna otra persona, en alguna otra cosa. El que no queremos soltar aquello que, alguna relación incluso. ¿Estoy dispuesto y dispuesta a soltar lo que me impide seguir a Cristo? ¿Sirvo a los demás con amor o busco reconocimiento? ¿Deseo realmente servir a Cristo o estoy tratando de servir a los demás para que se me reconozca? Y la última pregunta que debemos hacernos es, ¿hay algo en mi templo, es decir, en mi interior, que Jesús quiera limpiar hoy? Si Jesús que está en mi corazón encuentra realmente un lugar de adoración dentro de mí, ¿o hay muchas cosas que Jesús limpiaría? Pregúntate el día de hoy, preguntémonos si hay algo dentro de nosotros que si Jesús lo viera, lo quitaría de medio de nosotros. Señor Jesús, enséñanos a servirte con humildad, como tú lo dices. Señor, a todas aquellas personas que también han hecho un pacto en su matrimonio, ayúdanos a vivir con fidelidad. Ayúdanos, Señor, a ser personas fieles también al pacto y bendice nuestros matrimonios. Padre, limpia nuestro corazón de todo aquello que no te agrada, de todo aquello, Señor, que tú si llegaras en ese momento, Dios, lo limpiarías de nuestro corazón. Aumenta también nuestra fe para creer en oración que nada es imposible contigo, y ayúdanos también a dar frutos siempre, Padre, que glorifiquen tu nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hasta aquí terminamos nuestro devocional y reflexión del día de hoy. Espero que haya sido de bendición para tu vida, que puedas reflexionar también sobre lo que hemos escuchado y traer cambios para ti. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente como solo Él lo quiere y además lo puede hacer. Esto fue Aliento para tu Espíritu. Lámpara a mis pies es tu palabra, viva y eficaz, siempre ella es. Fortalece mi alma y cura heridas. Ella es la medicina que renueva mi ser. Aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu, aliento para tu espíritu.